Bienvenidos a Sexofilia. En este espacio nos juntaremos para reflexionar sobre el sexo, la sexualidad, la erótica y la salud sexual de la manera más incómoda e incomodante posible, para discutir y tensionar nuestros imaginarios sexuales. Yo soy Silvia Aguirre, soy psicóloga, sexóloga y una mujer heterosis apóstata. Emma Song, feminista prosexo, activista de la disidencia sexual. Yo soy Noelia Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género prosexo y una mujer heterosis apóstata. Esto es Sexofilia. Hola a todos, esto es Sexofilia. En nuestro quinto programa vamos a charlar en torno a eso que podríamos llamar, denominar, pensar respuestas sexuales, los modelos o las maneras en las cuales se piensan esas respuestas sexuales dentro de ciertos ámbitos. Y para eso vamos a empezar tratando de iluminarnos en cuál serían precisamente o qué entendemos por respuestas sexuales. Respuestas sexuales, usado en un término, digamos, común, en un término de la calle, sería una cosa, y lo que vamos a tratar de pensar hoy acá es cómo lo vemos o cuál es el marco que le damos dentro del campo sexológico. Bien, en un principio se llama o se acuña el término respuesta sexual a todo tipo de manifestación desde lo fisiológico, sobre todo, y cuando digo fisiológico, enfocado en lo genital, de las personas al tener encuentros sexuales y de repente al tener alguna actividad de tipo autoestimulatoria, es decir, cómo va cambiando a medida que uno va transitando esa respuesta. Claro, lo que tenemos que pensar que esta es una cosa que en realidad es de los últimos años, de la mitad del siglo pasado de esta parte. De los 50 para acá. Que se piensa esto y que se investiga de esta manera, ¿no es cierto? Y habrán visto muchas de ustedes lo de la serie de Master y Johnson, por ejemplo, ¿no? Donde se muestra lo que se hizo en ese laboratorio para justamente estudiar qué les pasaba a las personas cuando estaban teniendo algún tipo de excitación sexual, de estímulo sexual, qué le pasaba fundamentalmente a ese cuerpo, cómo era que ese cuerpo iba cambiando en la medida en la que esa excitación iba aumentando. Para esto hicieron realmente una serie de estudios que fueron en su momento sumamente innovadores, porque no había nada previo a eso. Sí, y en realidad tan innovadores al punto que quedaron como la matriz para pensar de manera universal y naturalizada toda la respuesta sexual humana. Estos estudios empiezan aproximadamente en los años 50 y parte del filtro de la muestra era que fueran personas sexualmente activas a nivel coital y que tuviesen capacidad orgásmica ya concretada, lograda. Entonces todas las personas que no cumplían con esos requisitos quedaban fuera de la muestra, eran personas heterosexuales, y lo que se hacía era evaluar esta respuesta sexual en situación del coito y en situación de masturbación. No apuntaba a registrar esta respuesta en otro tipo de prácticas, por ejemplo. Claro, y hay que ver que esto estaba encuadrado dentro de lo que era un modelo médico hegemónico, ¿no es cierto? Porque William Master era un médico, era un ginecólogo. Y si bien Virginia Johnson no, y provenía más del campo de las ciencias sociales, lo que ella hace es sumarse a ese trabajo con esa modalidad que venía trayendo William Master, justamente, ¿no? Con esa forma, con ese método totalmente médico, ¿no? Y es así como se desarrolló esa gran investigación que indudablemente
no podemos decir que no sirvió, sino que luego, con el paso del tiempo, hay que ver cuáles son los ajustes que se le va haciendo a eso y cuáles son las críticas posibles, que es, en todo caso, lo que vamos a tratar de ir haciendo hoy. De una pregunta, digo, es pensar entonces que hay algo así como una modelización de respuestas sexuales específicas a partir de ese estudio en un campo específico que es la sexología, y antes no existía algo parecido. Digo, antes no existían respuestas sexuales. Claro, ahí empezaron las respuestas sexuales, justamente. Sin eso no había. Solo había sexo, pongámosle así. Había un par de estudios de Ellis en relación a la tumescencia del pene, pero no en realidad a toda la complejidad fisiológica y genital, no, digamos, no tan ampliada, en relación a las respuestas tanto de personas con vulva y personas con pene, aunque en realidad la división siempre en esos escritos es binaria entre femenino y masculino. Y entonces, dentro de este modelo que ellos empiezan a describir, aparecen etapas que pareciera tienen que estar sí o sí para que la persona sea de algún modo considerada normal. Ahí va. Como aparece una media. Digamos. Claro. Entonces tiene que haber determinada excitación, los genitales externos tienen que cambiar de cierta manera, eso va subiendo y tiene que haber como una meseta, tiene que haber un orgasmo, tiene que haber una resolución luego de ese orgasmo, ¿no? Y entonces en esta cosa así como bien programada, bien pautada, cuando una de esas partes no estaba o no aparecía, era como que había lo que se llamó una disfunción sexual. Y fíjense la palabra, el peso que tiene, ¿no? Y de hecho con esto es con lo que nosotras nos hemos formado y hemos repetido, ¿no? Una cosa bien patologizante. Entonces sale de un laboratorio hecho con un grupo pequeño de personas con ciertas características que funcionan de esta manera, y a partir de eso se dice el que o la que no funciona de esta manera tiene una disfunción. Chicos, esto es patológico y veamos qué hacemos. Y digo, el estudio lo marca en términos porcentuales de participación, digamos. Bueno, tal cantidad de personas han tenido tales respuestas, entonces vamos a suponer que tales respuestas de estos cuerpos son la media que podemos generalizar para los demás cuerpos. Supongo que ese ha sido... En realidad, yo creo que el estudio inicial sí ha contemplado toda la cuestión estadística, pero cuando eso se vuelca a armar una teoría en relación a las respuestas sexuales, se hace un total borramiento de todo lo que tenía que ver con la cuestión cuantitativa. Por eso queda como un modelo universal y en ese sentido totalmente naturalizado. Entonces para tener una respuesta sexual tiene que caer en una media específica en cómo su cuerpo y específicamente sus genitales, si entendí bien, tienen que responder frente al estímulo sexual. Digo, y que también supongo ha habido definiciones qué sería un estímulo sexual y qué no, digamos. Sí, de hecho dice algo por ejemplo, que el orgasmo, dice, es como el punto final o cúlmine de la excitación posterior a recibir una estimulación apropiada o adecuada. Y entonces ahí entraría de qué sería potencialmente adecuada o apropiada. Lo mismo que cuando habla de excitación, hay una serie de marcadores a nivel físico que deberían estar. Una persona, si está excitada y tiene un pene, ese pene debería estar en erección. Uh-huh. Si tiene una vulva, esa vulva debería estar lubricada. Y si no lo está, algo de la excitación está fallando. ¿Sí? Este es como el formato así muy, muy estandarizado, que es aquel que nosotras criticamos.
Bien, para seguir pensando en torno a lo que es estos modelos de respuestas sexuales, para pensar en cómo se ha articulado es la experiencia sexual como una respuesta específica, lo que estaría bueno que nos cuenten ahora, porque esto es como una entrevista hoy, y una no tiene mucho para decir, una sabe cuándo puede decir cosas y cuándo no. Que nos cuenten, bueno, frente a este modelo, ¿qué otras opciones hubo posteriormente para, no sé si cuestionar específicamente el modelo, para agrandarlo, para mejorarlo, para especificarlo, para dar cuenta de precisamente esa pregunta, bueno, ¿qué sería lo adecuado en la excitación o qué entendemos como excitación sexual? Bien, hubo una serie de evoluciones a partir de esto. Yo marcaría una diferencia, ¿no?, entre esto de pensar, bueno, una respuesta sexual tiene ciertas cosas y si no las tiene, algo anda mal y es una disfunción. ¿Sí? Esto sería como sobre lo que más se ha hecho, sobre lo que más se ha trabajado. Podemos decir Master y Johnson al principio, pero luego un montón de modelos prosiguieron en esa misma línea, ¿sí? Agregándole tal vez ciertas cosas, no quedándose solo en el plano físico, como por ejemplo lo que hizo el colombiano Álzate, ¿no?, que él lo que hace es agregar como muchos planos, no nos vamos a fijar, dice él, solamente en lo que ocurre a nivel físico, nos vamos a fijar también qué pasó en el plano de lo psicológico, qué pasó en el plano de lo comportamental, qué pasó en el plano de lo relacional, pero de todas maneras sigue con esta cosa de alguna manera vas a tener que funcionar con estas pautas y si no es así, tenés una disfunción y hay que curarla. ¿Sí? Y siempre apuntando al plano genital, por eso es que también pensando en esto, de si la supremacía es de lo genital, la respuesta en esto que estábamos hablando en programas anteriores de qué sería lo sexual, este tipo de estudios tienen que ver con respuestas genitales más que sexuales, ¿no? Contemplando lo sexual como una cuestión mucho más amplia relacionada con el erotismo. Entonces, la falta tiene que ver con un criterio de organicidad, por más que se le estén sumando otros complementos en relación a los planos. Sí, porque siempre es como decís, ¿no? Está involucrando lo genital y eso está totalmente incorporado dentro del plano sexológico general. Igual digo, no para justificar la sexología, jamás sería mi intención, pero digo, también hay algo del orden como de la sociabilidad y de lo que podemos encontrar en términos de la experiencia sexual a pie, digamos, sí, en donde genitalidad y sexo es muy difícil de desandar, es muy difícil de despegar, digamos, a menos que las trayectorias vitales de algunas personas hayan transitado ese lugar de despegar lo genital de la experiencia sexual, donde no necesariamente lo genital pasa, de otra manera, donde lo sexual no pasa solamente por lo genital, digamos. También digo, hay algo interesante para pensar en términos de qué tanto también habla sobre quienes han investigado, qué pensaron sobre la sexualidad y cómo pensaron la sexualidad. En esa serie de Master y Johnson está interesante porque muestra también toda la parte privada de la vida de ellos, ¿no? De la vida sexual, de cómo llevaban adelante su vida sexual, sus vínculos sexoafectivos, y en ese sentido creo que se ve una parte que normalmente en los libros no estudias lo que escribió sobre lo que es la respuesta sexual, lo que está bien, lo que está mal y qué se puede encontrar. Pero cuando eso lo cruzas también con la experiencia particular de esa persona que está estudiando, que está investigando, a mí me parece que es una cosa como mucho más rica, ¿no? Y que es lo que aporta esa serie, en definitiva. Bien. Y entonces, digo, porque
digo, si no nos publicitamos entre nosotros, no, mentira. Pues, si no hablamos de lo que hacemos, el momento del tenemos, autobombo. claro, si no, digo, tenemos un programa, por lo menos vamos a hablar de lo que hacemos. Un pajarito me contó. Sí. No, pero digo, pensemos, bueno, ¿cuáles serían otras propuestas en términos de, bueno, cuáles serían las posibilidades de pensar el modelo de respuesta sexual bajo otros términos y bajo, digo, ¿qué es sobre lo primero que deberíamos empezar a pensar para cambiar esa manera tan específica de ver la experiencia sexual? Como intervenciones superadoras, sobre todo desde modelos que se están teniendo en cuenta actualmente, está el de Rosemary Bason, que es un modelo de respuesta sexual circular, porque los otros, bueno, esto es radio y no lo podemos graficar, pero los otros son lineales. Y lo que hacen es un agregado que ya Kaplan lo había hecho, de decir, bueno, a ver, no es solamente excitación y orgasmos, sino que también hay que pensar en un aspecto un poco más subjetivo que tiene que ver con el deseo. Lo que hace Rosemary Bason es estudiar la respuesta sexual de socializadas mujeres y dice, bueno, en este caso no podemos pensar que el deseo es la etapa inicial de una respuesta sexual y lo podemos pensar más con cierta circularidad como un deseo responsivo, ¿sí? En relación a una etapa o un momento preexcitatorio en relación a cierta respuesta de una estimulación. Para bajarlo sería, por ejemplo, hay personas que a veces dicen, bueno, yo realmente no tengo mucho registro de que tenga deseo de tener actividad sexual, pero si de repente me empiezan a estimular, agarro viaje. ¿Sí? ¿Prueba? ¿No? No conozco. Desconozco. Pero, bueno. Pasa. Mirá. Eso puede pasar, sí. Claro, viste, bueno, como te mandan mano, así como... Pero el tema sería de que para que eso exista, desde el feminismo es un poco complejo pensar los aspectos relacionados al consenso y al consentimiento, ¿no? Digamos, ese tipo de código, ese tipo de respuesta circular solamente sería aplicable a un vínculo medianamente estable donde haya cuestiones del contrato sexual un tanto más explicitadas, ¿no? Entonces, ese es un modelo que se está teniendo así como en cuenta en este momento. Después está el de Alzate, que bueno, es colombiano, entonces no está tan popularizado, ¿sí? Que es de los 70, el de Bason es de 2000. Pero sigue siendo binario, sigue siendo cisexual, sigue siendo heteronormado, sigue siendo coitocentrista, genitalocentrista. Entonces empezamos a pensar otro tipo de modelos junto a mi compañera acá, que les va a contar. Pensamos varias cosas en realidad y seguramente en poco tiempo las vamos a cambiar. Como se debe. Provisorio. Como todo en nuestra vida. Muy provisorio esto, porque ya la cosa misma de seguir pensando en modelo es como que resulta, ¿no? En la medida que vas avanzando en esto, una misma se la va cuestionando, ¿no? Pero bueno, en primera instancia, pensar esto de la cuestión de la disfunción como algo a erradicar, el concepto, ¿no? No hay una función y una disfunción en esto. Hay, en todo caso, dificultades. Lo que pasa es que esas dificultades están muy marcadas por lo que la sociedad dice. Si la sociedad dice que las socializadas mujeres sí o sí tienen que tener orgasmos, y si no son unas anorgámicas, y si no son una frígida, y si no, ¿no? Es como que va perdiendo valor porque esa supuesta respuesta sexual tiene que estar, bueno, la cuestión se complica para sacarlo de ese lugar de patología, que es lo que queremos intentar hacer. Entonces, en primera instancia, lo que intentamos es verlo de un modo tal que no sea patológico. Pero esto es muy contra lo que la cultura tiene impregnado como sentido común, contra lo que el modelo médico hegemónico sostiene y contra lo que se sigue diciendo en cualquier congreso de sexología permanentemente. Entonces, sí. No, digo, ¿cómo es esto? Una digresión
de una mala formación en filosofía que tuve. Sí. Pero digo, pareciera que el problema del modelo funcional, digo, pensar en términos epistemológicos, que parecen que los cuerpos o las cosas tienen una función, implica necesariamente todo un despliegue específico entre lo que funciona y lo que no funciona. Digo, como si lo que uno debería cuestionar en última instancia es por qué pensar que lo que existe tiene una función. Sí. Digo, y si lo que existe tiene una función, necesariamente el efecto para pensar cuando no funciona va a volver a ser necesariamente negativo, porque tiene una función específica, y que me parece que en última instancia yo no quisiera jamás prejuzgar a los sexólogos que nos han precedido, pero digo, ¿cuál sería la función del sexo más que la procreación? Habla bien, Emma. Y digo, y pensar entonces en esos términos es pensar que el sexo solo tiene una marca específica social, y que en última instancia cualquier disciplina debería abogar por esa función específica social, que en última instancia aparentemente también es solo una función biológica específica de los cuerpos, digamos. Entonces, sí, digo, esa atadura del funcionalismo en términos de ciencias naturales y ciencias sociales queda así como más en evidencia, creo yo, cuando pensamos en el sexo que cuando pensamos en otro objeto de conocimiento. Sí, es probable. En realidad, cuando pensamos en el sexo, se cruzan montones de cosas, sabemos todo lo que hemos mencionado. No me acuerdo si al aire o no, pero en relación a pánico moral y a todo esto que se despierta, ¿no?, en la medida en la que empezamos a hablar del sexo. Y la función o la no función acá me parece que tiene una carga particular, porque yo estaba pensando mientras te escuchaba hablar, ¿qué pasa si un brazo no funciona? ¿Sí? Si un brazo no funciona, una persona le deja de funcionar un brazo, lo que va a hacer la medicina es tratar de que ese brazo vuelva a funcionar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un pene no se erecta para ese modelo? Y va a tratar de hacer lo posible para que ese pene se vuelva a erectar, y con el mismo criterio de que la función hace al órgano, ¿no? Claro. Entonces, sí. Bueno, lo que se trata es esto, ¿no?, de rectificar la máquina capitalista del funcionamiento. En relación a eso, Thieffer dice: el sexo es como bailar. Si te rompes un tobillo mientras bailas, vas a un médico. Pero su médico no toma un historial de baile y no le aconsejaría si su baile es normal. El modelo médico trata de definir qué es saludable y qué está enfermo, pero el sexo no es así. Bien, entonces lo que tratamos de hacer nosotras con todo esto es corrernos de ese modelo médico hegemónico, ¿sí? Estamos creando otro modelo que no implicaría patología, que no implicaría disfunción, que implicaría que algunas respuestas pueden aparecer o no, y en definitiva lo que tendríamos en la consulta, o lo que nosotras nombraríamos como un problema, sería aquello que diríamos es una dificultad sexual. Dificultad en el sentido de que esta persona que viene y nos consulta no está pudiendo vivir la sexualidad como está queriendo hacerlo. Entonces, gran parte del trabajo por ahí consiste en sacar ciertos mandatos que vienen desde allí, desde esto que estábamos diciendo recién, ¿no? Desde lo que les dijeron que tenía que pasar, desde ese modelo médico, desde esta idea de función o no función. Entonces, es un trabajo muy contra el sentido común y contra el sentido de lo que médicamente se viene proponiendo desde hace tanto tiempo. I've
coincidence, but I keep living this day like the next will never come. Oh, help me, but don't tell me to deny it. I gotta cleanse myself of all these lies till I'm good enough for him. I got a lot to lose and I'm betting high, so I'm begging you before it ends, just tell me where to begin. Hey, what I need is a good defense, 'cause I'm feeling like a criminal, and I need to be redeemed to the one I've sinned against, because he's all I ever knew of love. Let me know the way before there's hell to pay. Give me room to lay the law and let me go. I gotta make a play to make my lover stay. So what would an angel say? The devil wants to know. What I need is a good defense, 'cause I'm feeling like a criminal, and I need to be redeemed to the one I've sinned against, because he's all I ever knew of love. Yeah, what I need is a good defense, 'cause I'm feeling like a criminal, and I need to be redeemed to the one I've sinned against, because he's all I ever knew of love. Pensando en esa canción de Fiona Apple, es maravilloso. Pensando sobre todo el título de la canción, que es criminal, digo, porque la canción trata sobre esta idea de que, bueno, cuando uno tiene un encuentro sexual, de alguna manera devora o se vuelve criminal el asunto, en el sentido de que aparece una multiplicidad de respuestas sexuales, lo voy a poner de esa manera, que no parecerían ser dignas de la relación de personas bien, la voy a poner de esa manera. Uh-huh. Entonces digo, es como interesante pensar, bueno, si un modelo explicita una función específica de los cuerpos en torno a eso que marca como sexual, evidentemente mucha experiencia ni siquiera sería sexual. Digo, claro, mucha experiencia no podría ser marcada como sexual.
por más que muchas personas la vivan eróticamente. Entonces, bueno, ¿cómo podrían ser las posibilidades de pensar otros modelos para ampliar ese abanico de experiencias sexuales que las personas pueden tener? Bueno, hay como un montón de cosas para decir al respecto y que hemos ido pensando y cuestionándonos, mucho en base a las vivencias propias, ¿no? Y también a las vivencias que nos relatan las personas que nos consultan, ¿sí? Pero me parece que una de las cosas que es como más importante es pensar que una respuesta sexual no tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. La ¿no? narrativa, digamos. Claro. Que no tendría, por lo menos desde nuestra mirada, que tener esta cosa así consecutiva, sino que podrían pasar diferentes situaciones en diferentes momentos y que esto no sería por sí mismo algo considerable como problema, ¿sí? Entonces puede ser que una persona no sienta deseo, puede ser que una persona no sienta excitación, puede ser que una persona no tenga orgasmo y puede ser que la vivencia sexual para esa persona sea altamente gratificante, ¿sí? Pero para esto, digamos, hay que salirse de ese lugar. Entonces lo que decimos es, no tiene que haber una cosa determinada, una cosa prefijada, la persona puede disfrutar de diferentes maneras. ¿Qué pasa cuando la persona no disfruta? Bueno, acá creo que ahí entra en juego el tema del autorreporte, ¿no? Porque justamente va a ser la persona la que considere que hay algo de una vivencia significativa de malestar que quiere hacer algo con eso. La mayor parte de las veces que las personas que acceden a nuestra consulta en realidad vienen con una vivencia de malestar o de padecimiento asociada a saber que hay un guión sexual oficial normativo al cual no están adhiriendo, ¿sí? A pesar de que si hicieran un registro, un autorregistro, quizás habría espacios o cuestiones relacionadas con la satisfacción. Por ejemplo, el hecho de personas que con vulva que manifiestan que a lo mejor llegan a tener cierto registro, vivencias orgásmicas fuera de los segmentos o prácticas penetrativas, pero como no se dan en esos espacios propiamente del coito, consideran que tienen un problema. Entonces, en función de eso, me parece que la escucha y particularizar justamente cada situación es muy importante a los efectos de empezar a pensar qué tipo de malestar o dificultad vamos a acompañar, ¿no? Porque en realidad el mecanismo viene siendo al revés, ¿no? Digamos, una persona no está cumpliendo, no está adhiriendo completamente a esa respuesta sexual normativa y en función de eso se hace una marca, ¿no? De esta falta a la linealidad, si se quiere. De ahí que, entre otras cosas, lo que hacemos es trabajar con lo que decimos es el descubrimiento del Arsamandi, que es entonces correrse de todos estos lugares predeterminados y volver a pensar a partir de lo que a esa persona puede llegar a gustarle, ¿no? Pero como una búsqueda, como una exploración. El trabajo nuestro, más que nada, desde esta visión, es una exploración para buscar lo que esa persona va a encontrar como gratificante dentro de su vida sexual, o que va a poder decir, no, realmente este tema de lo sexual tal cual está entendido socialmente a mí no me interesa, ¿no? Pero es ella la que va a poder decir, y este es nuestro trabajo de acompañamiento. Es como si una tuviera que, de alguna manera, establecer de nuevo los criterios de lo que sería sexual o no, digamos. Y no, digo porque me genera como preguntas, y no es que yo quiera preguntar. Pregunte. Pero digo, es como, bueno, es evidente que un vínculo sexual, una se podría preguntar primero, ¿es necesariamente un vínculo interpersonal?
Digo, pensando simplemente en la autoestimulación, Sí. aunque también una podría preguntar cosas ahí. Ahora, si todo vínculo sexual es un vínculo interpersonal, es muy difícil tener un lenguaje propio. Quiero decir, es muy difícil conectar e interrelacionarse en términos sociales cuando querés tener cierto placer sexual que no pase por un guión específico en términos normativos. Entonces, digo, ahí pareciera que lo que vamos a realizar, ella se ponía adentro, o lo que ustedes van a hacer, yo no lo haré nunca jamás en mi vida, es negociar qué es lo que se espera, cuáles son los guiones establecidos, cuál es el abanico de posibilidades que se da en términos sociales y qué es lo que una podría o no podría evitar, lo que una quisiera o no quisiera evitar, y si eso tiene una marca moral en términos sociales. Digo, pensando en las personas que no les interesa el coito, por ejemplo. ¿Ya? Claro, me acuerdo, ahora que estabas diciendo esto, de una persona que me consultó, de una socializada como mujer, que podía tener orgasmos de una sola manera, y que era apretando en un lugar en la ingle, ¿sí? O sea, hasta inclusive bastante lejos de lo que se supondría ser la zona genital primaria, ¿no? de excitación. Bueno, no estaba ni en la vulva, ni cerca, por supuesto, del clítoris, sino un punto estaba como bastante corrido. El poder, corrido de ese lugar, digo, ¿no? El poder llegar a que esta persona aceptara eso y que esta era su forma y que no tiene por qué tener otra, sino que eso es parte del recorrido que nosotras hacemos. Que por supuesto, como decís vos, Emma, siempre es en una cuestión de interacción con el medio, ¿no? No puede ser sola. Siempre está eso otro. Pero de todas maneras, se puede trabajar para hacer como un cambio en este tipo de posicionamiento y hacer lo que se llama en algún campo teórico por ahí una aceptación radical de lo propio. Ahí va. Sobre todo tiene que ver con un desmonte, por ejemplo, del coditocentrismo, en esto que vos decías, porque realmente si empezáramos a pensar a qué se le llama o qué se le tipifica como disfunción sexual, siempre está presente la posibilidad de iniciar, sostener y finalizar con un orgasmo el coito. Si lo corriéramos, ¿sí?, de todos nuestros guiones o de esta jerarquía en realidad que tiene, quizás podríamos pensar nuestra sexualidad de una manera mucho más ampliada y menos reduccionista. Entonces creo que el trabajo nuestro, sobre todo, más allá de esto de poder construir, reconstruir, armar y desarmar un arsamandi, tiene que ver con que la persona pueda llegar a un cierto reconocimiento de su identidad erótica. Es decir, tenemos una identidad de género, tenemos una orientación sexual, pero hay ciertas particularidades que tienen que ver con nuestro placer y disfrute sexual que conforman la identidad erótica, y en eso está en juego la respuesta sexual. En nuestra columna, glosario como siempre, vamos a saber, me puse re lejos, vamos a conocer qué es o a qué nos referimos cuando decimos excitación concordante y no concordante. ¿Dije bien? Sí, dijiste bien. Esto es como un concepto que se puede linkear mucho con esto que venimos desarrollando de las respuestas sexuales, porque no sé si te habrá pasado alguna vez, por ejemplo. Jamás, a mí no me pasó. A mí sí, a mí seguro que me pasó. De tener una erección en una situación no sexual, por ejemplo. Ah, sí. Sí. Y, por ejemplo, de lubricarte en una situación no sexual. También. Bien. ¿Y les ha pasado alguna vez de estar en una situación sexual y no lubricar o no erectar? Sí. Sí.
También, muy bien, tenían que responder. Si no, se acababa la columna. Claro, me dañan el concepto. ¿Sabes que favor. casi digo siempre? Fuerte. Bueno, esto es básicamente porque la excitación no solamente es fisiológica, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con vasocongestión sanguínea, ¿sí? Y los efectos de eso, es decir, en un pene una erección y en una vulva una lubricación, sino que hay otro componente que es el subjetivo, que para nosotras es como el prioritario, ¿no? Digamos, entonces la lectura a priori que podemos hacer de una persona con un pene erecto o con una vulva lubricada no dice más que eso, ¿sí? Está excitada a nivel objetivo, ¿sí? Y tampoco podríamos decir que alguien que no tiene lubricación o que no presenta una erección es alguien que no está excitado en un momento sexual en el que estamos compartiendo, ¿no? Que a veces suele pasar, ¿no? Digamos, ante la no presencia de una erección o la no presencia de una lubricación es, bueno, no te gusto, no te excito, no te caliento. O a veces ante la presencia de una erección o de una lubricación es, listo, ya podemos ir directamente al coito. La realidad es que hay una división y hay una investigadora, que es Chevers de apellido, que dice que a partir de todo un estudio que ha hecho, los resultados en relación a las personas con pene apuntan a un nivel de concordancia entre la excitación subjetiva y la genital, ¿sí? O objetiva, del 50% para personas con pene, ¿sí? Solamente el 50% de las veces coinciden las dos excitaciones. El otro 50% tiene que ver con una cuestión de no concordancia, y en el caso de las personas con vulva, esa cifra es mucho menor y es del 10%. O sea, para recapitular, porque me perdí un poquito. O sea, lo no concordante parecería ser casi lo más común. Sí, sería más la regla que la excepción. Y eso es interesante para pensar muchas situaciones. No tan solo esto de, no sé, estar en un colectivo y que las vibraciones hagan su magia, sino también, por ejemplo, casos de ciertos tipos de violencias, donde a lo mejor un indicador tal como la lubricación es un atenuante para un ofensor. Bueno, voy a pecar de filósofa de nuevo. Hay un texto de Deleuze que cuenta precisamente, que cita otro texto sobre alguien que cuenta una violación, un varón cis que cuenta una violación, y que, digamos, ese texto le permite a Deleuze poder pensar todo en torno a la identidad, porque precisamente lo que más le hacía pensar a esta persona mientras era violada era su propia erección, digamos, y cómo esa no concordancia entre un hecho violento, la posibilidad de no saber si eso debería marcarlo como excitación o no, y que eso atarlo a la posibilidad misma de su identidad, digamos, es decir, no era una persona que se identificara como homosexual o gay. Entonces, toda esa articulación en términos de identidad es como muy interesante para pensar, que pareciera que excitación concordante y no concordante tiene que ver con esa coherencia heterosexual que implica la relación con los genitales. Mira. Sí, como esta pretensión de continuidad que se hace, ¿no? Digamos, inclusive en las lecturas a priori que hacemos, digamos, de lo que vemos o de lo que tocamos o de lo que nos es sensible, sacando conclusiones a partir de una respuesta fisiológica de toda una contraparte subjetiva. Sí, también me hizo daño que te diga objetivo. Bueno, sí, ya sabemos que la objetividad no existe. Pensemos en, bueno, podemos cambiarle el nombre y podemos decir excitación subjetiva y excitación orgánica. O fisiológica. Sí. No, pero digo, a ver, ¿por qué me hizo daño? Me hizo daño porque quizás yo pensaría que la objetividad está en eso que marcamos como subjetivo. Digo, que la objetividad en términos de conocimiento está ahí y no en la respuesta fisiológica. Cambiemos todo.
Empecemos nuevo a decir el glosario otra vez. No, digo porque podría ser un conocimiento, como diría Harding, o una objetividad más fuerte si lo que consideramos como verdad es esa subjetividad, digamos, esa articulación social subjetiva que hace posible que existan tales respuestas y no simplemente esa materialidad que solemos marcar como fisiológica. Y vamos a cortar ahí porque se desbandó la columna. El glosario. Sí. Bueno, este era un glosario. Bueno, este fue nuestro quinto programa. Nos desbandamos, yo solita me desbandé en la columna de nuestro glosario. Y bueno, nos escucharemos, ustedes nos escucharán, nosotros no, en el próximo, uy, qué distraída que estamos hoy, en el próximo programa. Sexy. Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Porfa, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo, aunque cuando alguien te me decís amiguita, sé que tú necesitas. Si la mirada mataran tan, tú y yo no estaríamos vivos, papi, na. Cuando estamos acompañados solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho mua. Si la mirada mataran tan, tú y yo no estaríamos vivos, papi, na. Cuando estamos acompañados solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho mua. Tini. Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigos. Porfa, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Estoy más clara que el agua, baby, fluyo aunque mañana te vaya. Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raya, porque si me besa, las ganas se me suben a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale, confiesa, porque si me besa, las ganas se me suben a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Solo confiesa. Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu lady, aunque mañana somos amigos. Por favor, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta. Tú y yo estamos para vivir el momento que nos importa. Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta. Tú y yo estamos para vivir el momento que nos importa. Por favor, Tini, la nena de Argentina. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.